Sí, hola a todos. Bueno, entonces esta es la primera clase de la materia de teoría de grupos para la Universidad de Guadalajara. Y pues vamos a iniciar con el primer tema de las notas, de acuerdo a las notas del curso, que es sobre grupos. Entonces, bueno, esta primera sección es un recordatorio sobre operaciones binarias y que es algo que pues ustedes ya debieron haber visto en materias anteriores, en conjuntos y números y en espacios vectoriales, etcétera. Pero bueno, un pequeño recordatorio. Entonces, si tenemos G un conjunto no vacío, una operación binaria de G es simplemente una función de esta forma. Es decir, tiene como dominio al producto cartesiano de G con G y como codominio otra vez a G. Entonces, en otras palabras, lo que está haciendo esto, está tomando pares de G y le está asignando un elemento de G. Entonces, el hecho de que una operación binaria sea una función, pues implica varias cosas. Decimos que está bien definida la operación binaria si realmente se cumple que si tomamos un par A, B y le aplicamos F, que sería la operación binaria, el resultado vuelve a ser un elemento de G. Esta es una propiedad de función, básicamente, ¿no? Porque las funciones, como aquí estamos diciendo que el codominio es G, entonces forzosamente las imágenes de los pares deben caer en G otra vez. Entonces, a esta propiedad le llamamos la propiedad de cerradura de la operación, que en otras palabras es la propiedad de que el codominio es el codominio que estamos diciendo, ¿no? Que los pares caen donde decimos que están cayendo. Entonces, la propiedad, de nuevo, recapitulando, la propiedad de cerradura es la propiedad de que dado cualquier par, si ustedes le aplican la operación binaria, el par vuelve a caer en G. Ok, entonces veamos algunos ejemplos y contraejemplos de operaciones binarias. Entonces, primero la función más, que toma pares de enteros y le asigna un entero. ¿Y cómo está definida esta función más? Pues está definida pues sumando, ¿no? Si tienes un entero, otro entero, lo sumas. Se llama la operación binaria la suma usual de los números enteros. Y sí es una operación binaria. Porque pues la suma de dos números enteros vuelve a ser otra vez un número entero. Sin embargo, por ejemplo, si consideramos la resta del conjunto de los números naturales, entonces esto no cumple la propiedad de cerradura. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si tomamos un par, por ejemplo, el 3 y el 4, y restamos 3 menos 4, pues nos da menos 1, el cual no está en el conjunto de números naturales. Entonces no es una operación binaria de números naturales. Si aquí consideramos los números enteros de nuevo, como en el ejemplo anterior, entonces sí sería una operación binaria, ¿no? Porque la resta de cualquier par de números enteros da otra vez un número entero. Ahora, la función, podemos considerar también esta función, la función máximo como un divisor. Entonces, dado cualquier par de números naturales, le vamos a asignar otro número natural, el cual va a ser su máximo común divisor. Entonces, recuerden, ¿qué es el máximo común divisor? Pues es el máximo de los divisores comunes. Tienen dos naturales, sacan los divisores, ven cuáles son los divisores comunes y el máximo de esos divisores comunes es el máximo común divisor. Y esto es una operación binaria nuevamente porque pues, el máximo común divisor de dos naturales vuelve a ser otra vez un número natural. Entonces, hay otra propiedad aquí implícita de las funciones, en las operaciones binarias y es la siguiente, es que al ser una función, las funciones tienen la propiedad de que cada elemento del dominio tiene una única imagen en el codominio. ¿Sí? Es decir, si ustedes toman a alguien en el dominio, le aplican la operación, siempre debe darles el mismo resultado. ¿Sí? O sea, es decir, el resultado no puede, para un mismo elemento, en el dominio, el resultado no puede cambiar. El resultado tiene que ser el mismo siempre. ¿Sí? En otras palabras, si sumamos dos números enteros, el resultado de sumar dos números enteros específicos siempre va a ser el mismo. El resultado de sumar 2 más 5 siempre va a ser 7, ¿no? O sea, nunca va a poder cambiar. Por ejemplo, ¿no? Eso es a lo que se está refiriendo esto. Entonces, esta propiedad se llama también la propiedad de estar bien definida, y para demostrar que una operación binaria la cumple hay que verificar lo siguiente. Debemos verificar que si A es igual a un A' y B es igual a un B', A y B son elementos de G, entonces al aplicar la operación binaria f de A, B, debe darnos lo mismo de f de A', B'. ¿Sí? O sea, en otras palabras, si ponemos los mismos pares en el dominio, nos debe dar el mismo resultado.
Esta propiedad es trivial en los ejemplos anteriores, sin embargo, no va a ser trivial cuando los elementos de G sean clases de equivalencia, por ejemplo, ¿sí? Porque una clase de equivalencia depende de un representante. Entonces, este A y este A' pueden manejarse con diferente representante. Pueden ser iguales, pero lo que puede cambiar es nada más el representante, ¿sí? Entonces, en otras palabras, lo que nos interesa aquí es que si cambiamos el representante en el par, el resultado de al aplicar la operación binaria nos da lo mismo. Entonces, miren, vamos viendo un ejemplo particular sobre este asunto. Vamos viendo la suma módulo n. Entonces, les pido que recuerden, al final de las notas hay un apéndice sobre qué son los enteros módulo n. Pero bueno, como recordarán, pues son clases de equivalencia. Clases de equivalencia bajo una relación de equivalencia, que es la relación de equivalencia módulo n. Entonces, por favor, revisen esto. Véanlo ya sea en el apéndice de estas notas o pueden verlo en sus apuntes de conjuntos y números o incluso sus apuntes de espacios vectoriales o en internet donde ustedes quieran buscar. Pero bueno, recuerden que es el conjunto de clases de equivalencia módulo n. Entonces, Zn en particular es este conjunto de clases de equivalencia, entonces tienen la clase del 0, la clase del 1, etcétera, hasta la clase de n-1. Entonces, la clase del 0, pues son todos los elementos relacionados con el 0, módulo n. ¿Sí? La clase del 1 son todos los enteros relacionados con el 1, módulo n, etcétera. Entonces, esto es un pequeño recordatorio, cada clase de equivalencia tiene esta forma. ¿Sí? Entonces, si ustedes toman la clase de equivalencia de A en Zn, es A más un múltiplo de n, lo que nos está diciendo esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, si aquí le pusiéramos 0, si A fuera igual a 0, ¿quién sería la clase del 0? Pues la clase del 0 son los múltiplos de n, nada más, ¿sí? La clase del 1, ¿quién sería? Pues la clase del 1 sería los enteros de la forma 1 más un múltiplo de n. O en otras palabras, podría pensarse esto también como son todos los enteros, tal vez que al dividirlos por n, les da 1 de residuo. Por eso también se maneja así, que son los residuos estas clases. Entonces, como ustedes lo quieran pensar, ¿no? A mí me parece más fácil pensarlo de como está aquí escrito, ¿no? Básicamente son todos los elementos tal que a A le están sumando, le pueden sumar o restar, porque vean que la K puede ser positiva o negativa. Entonces le pueden sumar o restar múltiplos de n, ¿no? Entonces, por ejemplo, módulo 5, pues la clase del 10 es igual a la clase del 0, porque 10 es un múltiplo de 5, ¿no? Pero, por ejemplo, la clase del 11, ¿a cuál va a ser igual? Pues le pueden sumar o restar múltiplos de 5 a su antojo, ¿no? Porque los múltiplos de 5 valen 0 al final de cuentas en estas clases. Entonces, la clase del 11, por ejemplo, si le restamos 10, porque 10 vale 0, módulo n, entonces la clase del 11 es lo mismo que la clase del 1, módulo 5, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, es un pequeño recordatorio de esto nada más. Entonces, vamos a definir una operación binaria en este Zn de la siguiente forma. Tomamos dos clases de equivalencia y lo que hacemos es sumar sus representantes, ¿sí? Entonces, a cada par de clases le asignamos otra clase nueva, cuyo representante es la suma de los representantes que aparecían en el par. Entonces, esto obviamente cumple la propiedad de cerradura, porque por construcción estamos diciendo que el elemento que obtenemos al operar dos clases es otra vez una clase. Entonces, va a ser otra vez un elemento de Zn. Y ahora hay que verificar la siguiente propiedad de que la operación está bien definida. Entonces, ¿qué debemos verificar? Pues debemos verificar que si la clase de A fuera igual a una clase de A' y la clase de B fuera igual a la clase de B', entonces efectivamente al aplicar la operación binaria nos da el mismo resultado. ¿Sí? Entonces, pues vamos viéndolo. Supongamos que la clase de A es igual a la clase de A', la clase de B es igual a la clase de B'. Esto se cumple si, solo si, pues A es igual a A' más un múltiplo de n y B es igual a B' más un múltiplo de n. ¿Sí? Esto ustedes lo pueden verificar, sí, solo sí. Si no lo ven claramente, piénselo un momento. En otras palabras, otra forma de verlo es que pues dos clases son iguales, dos clases de equivalencia son iguales, si solo si sus representantes están relacionados. Y la relación módulo n es precisamente, sabemos que A está relacionado con A',
sí, solo sí, A menos A, si N, sí, solo sí, N divide A menos A'. Entonces, N divide A menos A' es lo mismo que A menos A' es múltiplo de N, que es esto que está aquí, ¿no? A menos A' es múltiplo de N, nada más pasamos la A' para el otro lado y ya tenemos esto de aquí, ¿no? Entonces, también se puede deducir de lo que decimos aquí arriba, ¿no? De cómo es la forma de las clases, ¿no? Entonces, si las clases de equivalencia tienen esta forma, que está aquí arriba, pues entonces debe cumplirse esto de aquí. Entonces, pues tenemos ya estas dos igualdades que son con números enteros. Entonces, pues podemos sumarlas. Las sumamos. De este lado obtenemos A más B y del otro lado obtenemos A' más B' igual más un múltiplo de N. K1 más K2 por N. Y esto implica pues que la clase de A más B es igual a la clase de A' más B'. ¿Sí? Y es precisamente lo que queríamos demostrar, que al aplicarle la operación a estas dos clases nos da lo mismo que aplicar la operación a estas dos clases. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a denotar una pequeña cosa sobre la notación. Normalmente vamos a denotar como un puntito una operación binaria arbitraria de un conjunto G. Y entonces en lugar aquí antes estábamos denotándolo como F, ¿no? F de un par. Ahora, en lugar de denotar la imagen como F del par, vamos a denotar A puntito B. Entonces, A puntito B es lo mismo como si fuera F de A, B, ¿no? Es decir, es la imagen del par A, B. O en otras palabras, pues el resultado que te da al operar A con B. ¿Sí? Bien, bueno, entonces esto es un pequeño recordatorio sobre operaciones binarias. Entonces les digo, pueden revisar otras fuentes previas de lo que han estudiado antes, porque pues esto debería ser material que ya han visto. Entonces, bueno, vamos con la definición de grupo. Entonces, un grupo pues es una estructura algebraica que consiste en un conjunto y una operación binaria y cumple tres propiedades. Entonces, vamos a ver cuáles son. Como antes, tenemos G, un conjunto no vacío, y puntito, una operación binaria de G. Entonces, ya tenemos de entrada que este puntito pues es una función que toma pares de G y nos devuelve otro elemento de G. Entonces, el par G, puntito va a ser un grupo si se cumplen las siguientes tres propiedades. Entonces, la primera propiedad, la cual vamos a denotar nuevamente como G1, se llama la asociatividad y básicamente significa esto. Significa que si tenemos tres elementos de G, podemos operar, podemos poner los paréntesis en el orden que queramos, ¿no? Podemos operar primero B y C y luego hacer la operación con A, pero bueno, operando del lado izquierdo A y luego del lado derecho lo que nos resulte de B con C, o equivalentemente podemos primero operar A con B y lo que resulte operarlo con C. ¿Sí? Entonces, esta es la propiedad asociativa, la cual pues ya supongo que todos son familiares con ella. La siguiente propiedad es la propiedad de la identidad y básicamente nos dice que existe un elemento especial en G, al cual normalmente vamos a anotar como una E, que cumple lo siguiente. Para cualquier elemento, aquí hay un pequeño error, disculpen, esto debería decir, para cualquier elemento A en G, se cumple que E puntito A es igual a A puntito E y es igual a A. ¿Sí? En otras palabras, este elemento de G, cuando lo operan con cualquier otro elemento, no lo altera, sino no altera al elemento, a cualquier elemento de G. Y finalmente, la propiedad de los inversos nos dice que para cualquier elemento A en G va a existir otro elemento, puede ser el mismo, pero puede ser otro. Para cualquier A en G existe un B en G, tal que si operamos A con B por cualquiera de los dos lados, en cualquier orden, es decir, A puntito B o B puntito A, de cualquier forma nos debe dar el elemento especial E, que es la identidad. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí una pequeña nota nada más. Como les decía, la E es lo que se conoce como la identidad de G y el elemento B de la propiedad G3 se le conoce, es el inverso de A y normalmente se denota como A a la menos 1. Aquí no se confundan, esto simplemente es notación, ¿no? A la menos 1, ustedes a lo mejor en otras materias, pues, por ejemplo, es común denotar, si ponen un número a la menos 1, pues es como el recíproco, ¿no? Por ejemplo, 2 a la menos 1, pues es un medio.
Pero aquí, pues, la operación binaria no necesariamente es multiplicación, ¿no? Entonces, la operación binaria no sabemos cuál sea, es una operación binaria abstracta, arbitraria. Entonces, a a la menos 1 no necesariamente significa 1 sobre a, no necesariamente es una fracción, porque pues, ni siquiera sabemos qué son las fracciones todavía, ¿no? Aquí simplemente tenemos elementos y operaciones, entonces pues una fracción no sabemos lo que sea, pues. Entonces, a la menos 1 simplemente es notación, véanlo como un símbolo formal. ¿Y qué significa? Pues significa el inverso de a, ¿sí? Es decir, el elemento tal que al operarlo con a nos da la identidad. Ok, entonces hay una propiedad escondida en la definición de grupo que normalmente la denotamos como la propiedad G0 y es la operación y es la propiedad de que la operación está bien definida. Entonces, ¿qué nos dice esta propiedad? Pues básicamente son dos cosas, lo que discutíamos en la sección anterior, que una operación binaria esté bien definida significa que va a cumplir con la cerradura, es decir, que si ustedes toman cualquier par de elementos de G, el resultado vuelve a caer en G, la cerradura, y la otra operación, la otra parte de estar bien definida, es que si ustedes toman un A que es igual a A' y un B que es igual a B', entonces da el mismo resultado. A puntito B debe ser lo mismo que A' puntito B', ¿sí? Que es lo que habíamos discutido antes. Entonces, esta propiedad G0 es importante verificarla. Hay veces que va a ser muy sencillo verificar algunas cosas, ¿no? A veces que va a ser muy sencillo verificar esta parte o a veces que va a ser muy sencillo verificar esta otra parte, pero siempre hay que tenerlo en mente y hay que tener cuidado de que se cumpla esto. Entonces, ¿por qué les digo que está escondida esta propiedad? Porque a la hora de la definición, cuando decimos aquí sea puntito una operación binaria de G, estamos asumiendo que puntito ya es una operación binaria bien definida. Sí, o sea, nunca vamos a considerar operaciones binarias mal definidas, pues, ¿no? O sea, cuando decimos sea puntito una operación binaria, pues ya cumple las propiedades de operación binaria, que son estas que aparecen aquí abajo. Entonces, por eso está implícito esta propiedad G0. Bueno, luego hay un caso especial de grupos también que se conocen como grupos abelianos y son aquellos grupos en los que se cumple la siguiente propiedad, que es la propiedad conmutativa. ¿Sí? Entonces, aquí miren bien, el grupo se llama grupo abeliano si cumple, si cumple la propiedad conmutativa, ¿no? Entonces, no decimos grupo conmutativo. Bueno, esto es simplemente cuestión de lenguaje, ¿no? Grupo conmutativo no se dice, la propiedad es la que se llama propiedad conmutativa y el grupo entonces se llama grupo abeliano. Entonces, ¿cuál es la propiedad conmutativa? Pues es que siempre para todo elemento del grupo G da lo mismo si hacemos A puntito B o si hacemos B puntito A, ¿no? Entonces, no importa en qué orden hagamos la operación, siempre va a dar el mismo resultado. Entonces, hay algunos grupos que son abelianos y otros que no. Entonces, vamos a ver ejemplos más adelante. Ok, entonces, una pequeña nota. Para simplificar notación, en lugar de estar escribiendo todo el tiempo el par, G, puntito, para referirnos a un grupo, vamos simplemente a denotarlo por el conjunto G y vamos a pensar o vamos a decir que G tiene equipada la operación binaria. Entonces, la operación binaria va a aparecer implícitamente, ¿no? Entonces, decimos, sea G un grupo, por ejemplo, eso significa que pues, ya viene con una operación binaria equipada ahí. ¿Quién es esa operación binaria? Pues si no decimos nada sobre ella, se entiende que es una operación binaria abstracta o arbitraria. O si la definimos explícitamente, pues ya tenemos que decir quién es exactamente, ¿no? Y también incluso podemos simplificar un poquito más la notación escribiendo en lugar de A puntito B simplemente AB, ¿sí? Esto pues con el ánimo de que las cosas que hagamos pues sean cada vez una notación más sencilla y más elegante, obviamente sin causar ambigüedades, ¿no? Pero en este caso pues AB, si A y B son elementos de G, entonces AB pues significa el resultado de operar A con B. Ok, entonces bueno, vamos viendo un ejemplo de los ejemplos más elementales. Con el signo más denotamos a la suma usual de los enteros y vamos a verificar que efectivamente los enteros son un grupo abeliano. Entonces simplemente pues hay que ver que cumplen las propiedades, ¿no? Entonces, la propiedad de cerradura se cumple por lo que decíamos antes, de que la suma de dos enteros siempre es un entero y esa es la propiedad G0, ¿no? Lo que estamos verificando. Y además, obviamente se cumple que si sumamos, si n es igual a n' y m es igual a m', entonces pues la suma va a dar lo mismo, ¿no? Entonces, la suma está bien definida sobre los enteros. Bueno, esto en realidad no es una demostración, por así decirlo, porque
pues ya estoy como asumiendo que la suma de los enteros cumple con esas propiedades, ¿no? En sí no estoy demostrando. ¿Por qué? Pues porque si quisiéramos demostrar esto tal cual a fondo, tendríamos que irnos bien a cómo está definida la suma en los enteros, para empezar, cómo están definidos exactamente los enteros a partir de los números naturales y cómo está definida su suma y eso pues entramos ahí como cosas más de teoría axiomática de conjuntos, las cuales pues no vienen mucho al caso ahorita, pero bueno, esto simplemente es como una ilustración que les puede servir a ustedes para recordar, pues bueno, estas propiedades de los enteros que ya ustedes están familiarizados con ellas, pues se cumplen efectivamente, lo que hacen que sea un grupo. Entonces, siguiente propiedad, pues la propiedad asociativa. Entonces, sabemos que la suma de los enteros es asociativa, cumple con esto. En este caso, el 0 sería la identidad. ¿Por qué? Porque pues si sumamos a cualquier entero el 0, nos deja ese mismo entero que estamos sumando. Entonces, 0 más n es lo mismo que n más 0 y es lo mismo que n para toda n en z. Y el inverso de cualquier n en los enteros, pues es menos n, es lo que denotamos como menos n. ¿Por qué? Porque habla de sumar n más menos n, da lo mismo que sumar menos n más n y nos da 0, que es la identidad en este caso. Y finalmente, además, se cumple la propiedad conmutativa, ¿sí? Que n más m es lo mismo que m más n y entonces se cumple la propiedad conmutativa, por lo tanto, los enteros con la suma es un grupo abeliano. Ok, entonces vamos viendo otro ejemplo, que es el del grupo trivial. Entonces consideramos un conjunto con un solo elemento, entonces G nada más tiene un elemento, el que vamos a anotar como E, y una operación binaria definida pues como tomamos, el único par que existe es el par E, E, ¿no? ¿Y cuál va a ser el resultado de E, E? Pues va a ser E otra vez, ¿no? Porque es el único elemento que hay. Entonces, esto va a definir un grupo, define trivialmente todas las propiedades del grupo y se conoce como el grupo trivial, ¿sí? Entonces, el único elemento que tiene, pues de hecho, la identidad, ¿no? Porque si se fijan aquí en la definición de grupo, nos está diciendo que al menos debe existir un elemento. Ya esta propiedad G2 nos dice existe. Y cuando dice que existe, pues debe estar esa E, que es la identidad, debe estar a fuerzas en G. Muy bien. Bueno, entonces vamos viendo otro ejemplo brevemente, que es el conjunto Zn de las clases de equivalencia módulo n con la suma módulo n. Entonces ya verificamos en la sección anterior que la suma módulo n está bien definida sobre Zn. Aquí vemos que se cumple la propiedad asociativa. Entonces, la suma de estas dos clases, ¿cómo está definida la suma de la clase de A más la clase de B? Pues acuérdense que es sumar los representantes, ¿sí? Entonces, y de nuevo aquí vamos a sumar los representantes. Entonces, esto se obtiene, la suma de estas clases, de estas tres clases, se obtiene sumando los representantes y poniendo la clase del resultado, básicamente, ¿no? Pero estos números de aquí adentro, que son los representantes, pues son enteros. Entonces, los enteros cumplen la propiedad asociativa y podemos pasar los paréntesis para el otro lado y después hacer los pasos en reversa para representar esto como la suma de clases. Entonces, al final de cuentas, se está cumpliendo la propiedad asociativa con las clases módulo n. La identidad en este caso, pues sería la clase del 0, porque si sumamos la clase del 0 con cualquier otra clase, pues se suma al representante con 0, y sumar el representante con 0, pues nos da el representante que teníamos, ¿no? Y lo mismo del otro lado. Entonces, la clase del 0 es la identidad. El inverso de cualquier clase, pues es la clase cuyo representante va a ser menos A, ¿no? El inverso de la clase de A es la clase cuyo representante es menos A. Porque sumamos la clase de A con la clase de menos A, nos daría A más la clase de A más menos A, y esa es la clase del 0. Y lo mismo del otro lado. Y finalmente, además, se cumple la propiedad conmutativa también, porque sumamos la clase de A más la clase de B, nos da la clase de A más B, y estos son números enteros, podemos invertir los sumandos aquí, y entonces sería la clase de B más A, entonces la clase de B más la clase de A. Muy bien, bueno, entonces vamos a una breve definición y luego vamos a ver más ejemplos. Entonces, el orden de un grupo, G, si G es un grupo, al cual denotamos de esta manera, con barritas G,
es simplemente la cardinalidad del conjunto G. Entonces, bueno, ustedes podrían decir, pues, ¿por qué no la llamamos simplemente la cardinalidad del grupo? Pues sí, podría ser, ¿no? Podríamos definir cardinalidad de un grupo como, pues, la cardinal del conjunto. Pero, pues, es costumbre en grupos, en lugar de referirnos a la cardinalidad de un grupo, decir el orden de un grupo. Y es la cardinalidad del conjunto G. Y decimos que el grupo G es finito si su orden es finito, y en caso contrario decimos que es infinito. Entonces, bueno, algunos ejemplos básicos, más ejemplos básicos. Ustedes ya están familiarizados con los campos, como por ejemplo los números reales, los números complejos, los números racionales. Y los campos, pues como ustedes recordarán, tienen dos operaciones binarias, que es la suma y la multiplicación. Entonces, si ustedes se van a la definición de campo, pueden ver que el par f con la suma va a ser un grupo, satisface todas las propiedades de un grupo, de hecho son un grupo abeliano, y el par formado por f estrellita con la multiplicación, donde f estrellita es f menos el 0, también va a ser un grupo abeliano. ¿Ok? Similarmente, cuando tienen un espacio vectorial, entonces tienen aquí una suma, que es una operación binaria, y este que es el producto escalar, por escalar. Entonces aquí, pues el espacio vectorial con la suma va a ser un grupo abeliano también. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, pueden pensar en R2 con la suma, R3 con la suma, etcétera, ¿no? Ok, bueno, vamos a otro ejemplo que a lo mejor no han visto antes. Tenemos los números complejos, entonces sea I la unidad imaginaria. Ya sabemos que los números complejos, pues con las sumas son un grupo, con la multiplicación, quitándole el 0, también son un grupo. Pero este conjunto de aquí, formado por el 1, el menos 1, la I y la menos I, equipado con la multiplicación de números complejos, es decir, la operación binaria que vamos a considerar va a ser la multiplicación de números complejos, también es un grupo abeliano. Entonces, ¿cómo podemos verificar que este G es un grupo abeliano? Pues, en cierta forma, muchas propiedades ya las va a heredar de la multiplicación de números complejos, ¿sí? Entonces, la multiplicación de números complejos es asociativa. Entonces, pues aquí la multiplicación también va a ser asociativa, ¿no? Porque es una propiedad que se hereda a subconjuntos. También va a ser conmutativa, también es algo que se va a heredar. Entonces, pues hay que verificar que tenga a la identidad, que la identidad, pues en este caso sería el 1, ¿no? Si multiplicamos 1 por cualquiera de estos otros elementos, no lo va a alterar, entonces el 1 va a ser, es la identidad, y hay que verificar que se cumpla la cerradura, y hay que verificar que se cumpla, que todo elemento tenga un inverso dentro de este conjunto, ¿no? Entonces, por ejemplo, podríamos hacer una tablita, que vamos a ver más adelante, que es la tabla de Cayley, que es poner los elementos de G en filas y en unas columnas, y poner la intersección de filas con columnas el resultado de la operación. Entonces, por ejemplo, si multiplicamos menos 1 por menos 1, nos da 1. ¿Sí? Entonces significa que menos 1 es el inverso de menos 1, el inverso multiplicativo de menos 1, ¿no? Si multiplicamos i por i, nos da menos 1. Entonces aquí está. Y ahí vamos verificando poco a poco que se cumple la cerradura y que todo elemento tenga un inverso, ¿no? Ok, siguiente ejemplo es el que denotamos como GLNF, el cual, esto por definición, es el conjunto de matrices invertibles de n por n con entradas en un campo F. ¿Sí? O en otras palabras, matrices invertibles pues son matrices con determinante distinto de 0. Entonces, este se llama, como les decía ahorita, el grupo general lineal de grado n sobre f. Y ustedes pueden verificar, pueden verificar mentalmente, o en hoja de papel, como ustedes prefieran, pero pueden verificar que se cumplen las propiedades de grupo. Y de hecho, este es un ejemplo de un grupo que es no abeliano, ya que siempre, para toda n mayor o igual que 2 en GLNF, se puede encontrar un par de matrices que no conmutan. ¿Sí? Entonces, que a la hora de multiplicarlas no da el mismo resultado. Si lo multiplican de un lado, se multiplican por el otro. Entonces, va a ser un grupo no abeliano. Sí, para que sea no abeliano, basta con que exista un par de elementos que no conmuten. Sí, porque la propiedad de ser abeliano dice que todos deben conmutar. Ok, entonces vamos viendo un último ejemplo para terminar con este pequeño video. Y es el conjunto que vamos a denotar como D2n. N va a ser un número natural, mayor o igual que 3.
Y D2n va a ser el conjunto de simetrías, es decir, funciones que no vayan a alterar ni la estructura ni la posición de un polígono regular con n lados. Entonces, bueno, esto es algo que está definido aquí de manera, digamos, geométrica, pero hay una manera un poco más algebraica, por así decirlo, de definirlo. Entonces, podemos, si representamos a ρ como una rotación que envía cada uno de sus vértices a su vecino inmediato. Entonces, en estos polígonos regulares, siempre una simetría va a ser una rotación que mande un vértice a su vértice vecino. Y H va a representar una reflexión a través de algún eje. Entonces, siempre estos polígonos regulares van a tener reflexiones. Entonces, es posible demostrar que exactamente estos polígonos regulares con n lados van a tener 2n simetrías. ¿Cuáles van a ser? Pues va a ser la identidad, que es no hacer nada, una rotación, la rotación al cuadrado, que significa rotarlo 2 veces, etcétera, hasta la rotación a n-1, rotarlo n-1 veces. ¿Por qué? Porque a la hora de rotar el polígono n veces, regresamos a su posición original y es lo mismo que la identidad, ¿sí? Y va a tener n reflexiones. Entonces, esta h es una reflexión con la que iniciamos y si ustedes hacen una reflexión y luego una rotación, es lo mismo que si hicieran otra reflexión distinta a través de otro eje. Entonces, ustedes pueden verificar esto, por ejemplo, con el triángulo, ¿no? Como vimos, de hecho, en la introducción, el triángulo tiene 6 simetrías y precisamente 3 son rotaciones y 3 son reflexiones. Entonces, pueden verificar que esto se cumple con el triángulo, con el cuadrado, etc. Entonces, a este grupo se le conoce como el grupo diédrico de orden 2n y parte de las relaciones que cumplen estos elementos, estas rotaciones y estas reflexiones, que de hecho estas relaciones son suficientes para definir al grupo diédrico, son las siguientes. Entonces, la primera cosa importante que satisfacen es que una rotación elevada a la n da la identidad, ¿no? Lo que les digo, rotar el polígono con n lados n veces da la identidad. Una reflexión al cuadrado siempre da la identidad. Entonces, ustedes reflejan el polígono y lo vuelven a reflejar, pues vuelven a quedar como estaban al principio. Y la siguiente es una cosa un poco más complicada, pero lo que nos está diciendo es que si hacen una reflexión y luego la hacen la rotación, es lo mismo que si hicieran la rotación n-1 veces y luego la reflexión. Entonces, aquí podemos ver ya con esta relación que se cumple, esta la pueden verificar ustedes también, ¿no? Los invito a que la verifiquen, por ejemplo, para el triángulo. Vean que si hacen una reflexión del triángulo con la rotación que manda cada vértice a su vecino, es lo mismo que si hicieran la rotación n-1 veces, que en este caso sería 2 veces, y la misma reflexión. Entonces, con esto ya se pueden operar elementos y pueden simplificarlos. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasaría? Esto h rho cuadrado y h rho, pues son elementos de aquí, que serían dos reflexiones, ¿no? ¿Qué nos darían estas dos reflexiones? Entonces, podemos usar las relaciones de arriba para simplificar esto. Entonces, primero aquí podemos conmutar este h con rho, ponerlos del otro lado. Entonces, aquí estrictamente nos diría rho, en este caso n es, bueno, independientemente de quién sea n, antes observen aquí una cosa, es que por la primera identidad, rho a la n, si aquí multiplicamos de ambos lados por rho a la menos 1, rho a la menos 1, nos dice que rho a la n menos 1 es lo mismo que rho a la menos 1, ¿no? Entonces aquí equivalentemente podríamos escribir rho a la menos 1 h. Entonces eso es lo que está pasando aquí, ¿no? Estamos conmutando esto, pero por eso estamos poniendo el inverso de rho cuadrada, ¿sí? Y luego aquí usamos la propiedad asociativa, y entonces escribimos rho cuadrada, h cuadrada rho. Luego esta identidad de aquí nos dice que h cuadrada es la identidad, entonces desaparece. Entonces nos queda rho a la menos 2, rho, que sería rho a la menos 1. Y de nuevo, aquí podemos poner un rho a la n, porque rho a la n ya sabemos que es la identidad. Entonces finalmente nos queda rho a la n menos 1. Entonces, estas dos reflexiones, usando estas identidades para simplificarlas, nos da que finalmente es
rho a la n-1, la respuesta de los elementos que aparecen aquí. Entonces, bueno, esto es un poquito nada más. En este curso en general no vamos a estar trabajando mucho con los grupos diédricos, pero bueno, este ejemplo es nada más para que tengan una idea de quiénes son estos grupos y de cómo se puede trabajar en lugar de estar haciendo todo el tiempo las rotaciones geométricas, cómo se puede trabajar con ellos de una manera un poquito más algebraica. ¿Ok? Bueno, entonces esto sería todo por la clase de hoy.